Le ganó a Estados Unidos, Bukele lo vuelve a hacer, pero esta vez en el comercio global, con una firma que pocos vieron venir. El presidente salvadoreño ha conseguido que su país tome el control de las aduanas de Estados Unidos, sometiendo a Washington. Veamos el siguiente reporte. Golpazo en aduanas. Con un movimiento que nadie vio venir, El Salvador, bajo la astucia dirección de Nayib Bukele, ha logrado lo que pocos líderes latinoamericanos se atreverían siquiera a soñar: someter a Estados Unidos en el campo de la cooperación aduanera. Este acuerdo, lejos de ser un simple tratado, representa una victoria estratégica sin precedentes para Bukele y su nación. El Salvador no solo ha ganado agilidad en el despacho de mercancías, ha tomado el control del flujo comercial, estableciendo un nuevo orden en el que las aduanas estadounidenses dependen de la eficiencia salvadoreña. Bukele, con su visión de futuro, ha convertido este convenio en una prueba de su poder, obligando a la mayor potencia del mundo a ceder en áreas clave en las que hasta ahora dictaba las reglas. ¿Quién hubiese imaginado que este pequeño país centroamericano lograría asestar un golpe tan decisivo a su socio comercial más poderoso? En el marco de la cooperación internacional, Bukele ha demostrado una vez más su habilidad para colocarse en una posición dominante, y lo ha hecho sin apenas levantar una ceja. Mientras la firma de este acuerdo promete facilitar y acelerar el comercio entre ambas naciones, el verdadero beneficiario es El Salvador. Bajo el liderazgo de Bukele, los procesos aduaneros se han modernizado a tal punto que el comercio ya no será un laberinto burocrático, sino un camino libre y fluido que potencia la competitividad salvadoreña. El acuerdo, que también busca asegurar las fronteras de ambos países contra amenazas como el terrorismo y el narcotráfico, tiene un subtexto que no puede ser ignorado. Bukele está jugando en las grandes ligas y lo hace con total confianza. Ya no se trata solo de proteger a El Salvador, sino de demostrar que su gobierno puede garantizar la seguridad de la región y, de paso, imponer su visión en las políticas comerciales de Estados Unidos. Bukele ha logrado que su nación se convierta en un bastión de seguridad y eficiencia en una zona plagada de incertidumbre. Con procesos automatizados y un sistema aduanero fortalecido, El Salvador ahora es el guardián de una nueva frontera de oportunidades. El ministro de Hacienda, Gerson Posada, fue claro en su intervención durante la firma del acuerdo. Explicó con detalle que la cooperación entre las agencias aduaneras es, en este contexto de comercio global, la clave para garantizar la seguridad de la cadena de suministros y fomentar la competitividad económica. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles como siempre. Nancy, ¿cómo estás? La genialidad de Bukele es noticia nuevamente. Así es, hola, mira Elvis, ¿cómo estás? Saludos también a todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Sí, de una vez más, él está marcando la pauta, ¿no? Con este acuerdo que además hace que Estados Unidos tenga que amarrarse la boca y sentarse a negociar con ellos. Sí, completamente, ¿no? Porque El Salvador se está posesionando nada más y nada menos como un centro logístico eficiente para la región, y esto no es casualidad, sino es parte de la visión estratégica impulsada por Bukele, quien en la toma de posesión de su segundo mandato dejó muy claro que iba a trabajar intensamente para aumentar el rendimiento y mejorar la economía del Salvador. Entonces, bajo su liderazgo, el país está trabajando arduamente para modernizar su infraestructura, reducir barreras burocráticas y fortalecer sus conexiones con los mercados internacionales. Esto, sin duda, es un esfuerzo que ya se ve materializado entonces con este acuerdo, esta firma, bueno, que ahora pues toma, digamos, el control de las aduanas. Sí, así es, así es. Y yo quiero hacer referencia también a algo que decían en esta parte del video, que dice, su gobierno puede garantizar la seguridad de la región. Me llamó la atención esta parte porque ciertamente es así, o sea, tiene resultados en seguridad
que lo plantean, ¿no? Que lo evidencian. Pero no solamente esto, sino que además se coloca en este camino, incluso por encima de los Estados Unidos, con todo su aparato de la industria cultural, jugando a que Estados Unidos es el invencible, el que tiene el mejor sistema de justicia, los mejores policías, los mejores militares, pues ya no pueden ni garantizar ellos mismos esta seguridad en la región, no se lo pueden garantizar ni ellos, ojo, esto no lo digo yo, dicho por el propio candidato, uno de los candidatos de ellos, como es el señor Donald Trump, que en cada uno de sus discursos ha hecho hincapié en cómo la seguridad de los Estados Unidos cada vez es más inexistente. Entonces, sobre todo, me llamó la atención esta frase por esa razón, porque además Bukele ha adelantado todo un plan en este sentido, el plan control territorial, que le ha permitido ciertamente establecer niveles de seguridad que han sido paradigmáticos, que han sido objeto de señalamientos positivos, sobre todo a nivel mundial. O sea, para mencionar nada más algunas de las cifras que avalan esto, Bukele ha logrado reducir, por lo menos en el caso de 2021, que se registraron 1.140 homicidios, con una reducción del 56%, entendiendo que para 2018 tenían una tasa de 2.398. De igual manera, para 2023 tuvieron una tasa histórica de homicidios de 2.4% de 2.4 por cada 100.000 habitantes. O sea, han tenido avances reales en el tema de destrucción de estructuras criminales, etcétera. O sea, cuando hablamos de que desde El Salvador se puede dar cátedra y se puede garantizar seguridad y estabilidad en términos regionales, no son frases vacías, no es eufemismo, es una realidad sustentada en datos reales. Sí, es correcto. Y además, bueno, ahora Bukele está decidido a convertir a El Salvador en una potencia económica regional. Y bueno, yo quisiera en este punto decir el tema de la ubicación geográfica estratégica de El Salvador, que es uno de los factores más importantes que ha favorecido la evolución de El Salvador como un centro logístico, indudablemente su ubicación geográfica, porque está situado en el corazón de Centroamérica. El Salvador tiene acceso a rutas marítimas y aéreas clave, lo que le permite concentrarse fácilmente como digamos que un puente para América del Norte, para América del Sur y también para Asia. Entonces, esta posición privilegiada de El Salvador convierte al país en un puente natural para el comercio internacional, ya que las mercancías que transitan por El Salvador pueden llegar rápidamente a los mercados estratégicos en ambos continentes. Entonces, sin duda alguna, Bukele ha sido capaz de capitalizar esta ventaja estratégica, implementando políticas que mejoran la conectividad del país, entendiendo lo que nos explicó Nancy, ya con un Salvador seguro, pues aprovecha entonces el resultado de esa política de seguridad para conectar al país con el resto del mundo. Los puertos, los aeropuertos y las carreteras han sido modernizadas y con vasta seguridad para garantizar una logística más rápida, eficiente y pues en particular el Puerto de la Unión, un proyecto que estuvo estancado durante muchísimos años, que ha sido revitalizado por Bukele y ahora se encuentra en camino de convertirse en uno de los centros portuarios más importantes de la región, facilitando pues el flujo de bienes hacia el Pacífico, y esto es importantísimo, Nancy. Vamos a ver la segunda parte de nuestro informe y continuamos con el análisis. Pero más allá de sus palabras técnicas, lo que se vislumbra en el trasfondo es una jugada maestra de Bukele. Ha sabido utilizar este acuerdo para consolidar su proyecto de modernización pública, asegurando no solo que las fronteras de El Salvador se fortalezcan, sino que los impuestos derivados de otras operaciones también llenen las arcas del Estado.
el beneficio no es solo comercial. Las implicaciones políticas son innegables. Este acuerdo posiciona a El Salvador como un actor crucial en la región, capaz de negociar de tú a tú con la mayor potencia económica del mundo. Bukele, con su estilo directo y sin rodeos, ha dejado claro que no tiene miedo de enfrentarse a los grandes, y este acuerdo es solo la punta del iceberg. Ha logrado que Estados Unidos se vea obligado a reconocer la capacidad y el liderazgo salvadoreño en temas cruciales, como el comercio y la seguridad. No es exagerado decir que este tratado le da a Bukele un nivel de influencia en Washington que pocos líderes latinoamericanos han tenido. Mientras Estados Unidos se enfrenta a sus propios desafíos internos, Bukele capitaliza cada oportunidad para proyectar a su país en el escenario global. A pesar de que las voces desde la embajada estadounidense intentaron destacar los beneficios para ambas naciones, lo cierto es que el gran ganador aquí es El Salvador. Estados Unidos puede jactarse de obtener mejores precios en productos y una economía más integrada. Pero la verdadera victoria está en cómo Bukele ha logrado inclinar la balanza a favor de su país. La embajada estadounidense reconoció en su cuenta de X que este acuerdo impulsará el desarrollo económico, pero los detalles de la firma dejan claro que Bukele ha asegurado ventajas para su nación que van mucho más allá de lo económico. Bukele no solo ha asegurado la simplificación y transparencia en los procesos de importación y exportación, sino que ha logrado automatizar un sistema que muchos consideraban arcaico. El Salvador, bajo su mandato, se está transformando en un centro logístico eficiente, transparente y competitivo. Mientras otros países luchan por mantenerse al día en un mundo cada vez más interconectado, Bukele ha puesto a El Salvador un paso adelante, adelantándose a sus competidores y posicionando al país como un nodo clave en el comercio internacional. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, en esta parte yo quería hacer hincapié en aquello de cómo Bukele ha logrado posicionar al país frente a las potencias, pero de tú a tú, no en una relación de subordinación, porque para nadie es un secreto que él desde el principio, desde 2021, creo que es sobre todo que ha hecho más énfasis en este discurso, ¿no? Él ha hecho énfasis en un discurso de autodeterminación, de soberanía, de respeto, ha hecho mucho énfasis en aquello que mencionaba ya lo había mencionado antes, ojo, en 2021 durante la pandemia, pero fue inminente, fue mucho más claro en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado, cuando él durante su discurso dijo: para poder ser como los países desarrollados necesitamos hacer lo que ellos hacen, no hacer lo que ellos nos dicen. Es un discurso que él ha venido sosteniendo desde 2021 en diversos escenarios. Lo que pasa es que, claro, evidentemente ya el discurso de en la Asamblea General de la ONU es más público que eso, no hay, ¿no? Pero este es el reflejo de la nueva posición, de su posición como país. O sea, nosotros podemos tratar con ustedes, pero de tú a tú, como bien dice en el video. O sea, yo te respeto, tú me respetas. Pero al mismo tiempo también, sobre todo en este mismo discurso, él criticaba la hipocresía de los países desarrollados que viven señalándole al resto de los países y les imponen reglas que ni ellos mismos cumplen. Entonces, importante que con este acuerdo, al final, él refuerza su posición y permite que entonces sea Estados Unidos al que le toque retroceder y respetar esos términos, ¿no? Desde tú a tú, no es en subordinación. Y esto a su vez también le ha permitido estrechar lazos con China, cosa que por supuesto no le gusta para nada a los Estados Unidos, pero le ha permitido estrechar lazos con China, porque además sabemos que la política china es de tú a tú, de cooperación, no es de subordinación. China se acerca a los países en términos de iguales, a pesar de ser el gigante económico que es. China se acerca como iguales y esto le ha permitido establecer unas excelentes relaciones con El Salvador que ascienden a 500 millones de dólares en proyectos que benefician a El Salvador y en proyectos que además incluso ellos mismos ya han presentado resultados. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, correcto. Y además es eso que nos explicas, ¿no?
como la relación comercial con Estados Unidos es de tú a tú, esto le ha permitido a El Salvador tener una asociación estratégica con China. Y esto ha sido uno de los hitos más significativos en la política exterior de Nayib Bukele. O sea, esta alianza, lejos de hacer o de ser un simple acuerdo comercial, representa un cambio en la dinámica geopolítica de la región. Y, por supuesto, es un desafío directo a la influencia tradicional de Estados Unidos en Centroamérica, pero que Estados Unidos literalmente pues no tiene de otra sino calársela, ¿sí? Así es. Porque desde que El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2018 y estableció lazos oficiales con China, la relación entre ambos países ha aumentado, se ha fortalecido de tal manera que la administración de Bukele en particular ha capitalizado esa oportunidad para atraer inversores, establecer cooperación que va mucho más allá del ámbito económico. Hay inversiones en infraestructura, en puertos. Es decir, se abrió un abanico de oportunidades con China y esto es uno de los puntos claves pues, en esta asociación, el incremento en las inversiones chinas en infraestructura crítica en El Salvador. Estábamos hablando que China ha demostrado interés en proyectos estratégicos como la construcción de puertos, de carreteras, de zonas económicas especiales. Esto no solo ha generado, bueno, empleo, mejorando la infraestructura del país, sino que también ha permitido que El Salvador se conecte con una de las economías más dinámicas y equilibradas del mundo. O sea, un ejemplo claro de esto, Nancy, es la construcción del nuevo Estadio Nacional, que fue financiado por China. Así es. Y bueno, y va a ser un emblema deportivo a nivel regional, un símbolo creciente entre la relación bilateral entre ambas naciones. Es decir, China se ha comprometido, digamos, a importantes inversiones para el desarrollo de proyectos en sectores de salud, educación, tecnología, y es decir, esta modernización de hecho de los puertos, de los aeropuertos, de toda esta logística, tiene que ver mucho también con la tecnología china. Entonces, digamos que Bukele lo ha sabido hacer y Estados Unidos, Nancy, nada que hacer. Sí, así es. Así es. Y eso, a pesar de cuánto le puede molestar, no solamente, o sea, cuánto le puede molestar esta relación, que haya cortado lazos con Taiwán, que haya establecido una importantísima relación con China, a Estados Unidos le toca retroceder y sentarse con El Salvador, con Bukele, que ya se ha convertido en un actor ineludible en la región. Por más que lo intente, porque además han intentado satanizar y generar toda una serie de señalamientos al respecto, no les queda de otra que echar para atrás y sentarse y acordar. No les quedó de otra. Sí, es correcto. Además, el impacto geopolítico, ¿no? La alianza con China también tiene un impacto geopolítico significativo que ya se ve en la región. Recuerden ustedes que la mayoría de los países suramericanos tienen muy buenas relaciones con China. Y bueno, fortalecer lazos con El Salvador es parte de la estrategia de China para la expansión de su influencia en Latinoamérica, entendiendo la política exterior china, que es una política exterior de respeto, de cooperación mutua, de multilateralismo, de ganar-ganar, de relaciones comerciales para el desarrollo de ambos países. Entonces, digamos que esto ha sido muy importante para Bukele, porque recuerden ustedes, esto ya lo sabemos, la región, continente americano en su conjunto, siempre ha estado bajo la influencia de las esferas de los Estados Unidos. Entonces, claro, al Salvador unirse con otros países de la región, como Panamá, Costa Rica, también tener relaciones cercanas con China, o sea, moverse ya como un centro logístico global, le ha permitido a China, bueno, tener muy buenas relaciones comerciales y ganar
en esa relación de tú a tú, como nos explicaba Nancy. Vamos a ver la tercera parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Esta transformación no solo impactará la economía nacional, sino que redefinirá la forma en que el país interactúa con el mundo. Durante la ceremonia de firma no solo estuvo presente el ministro de Hacienda, otros actores claves del gobierno salvadoreño, como la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, y el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, también estuvieron allí, dejando claro que este acuerdo es una prioridad nacional. Cada palabra, cada gesto de los funcionarios presentes revelaba el orgullo y la seguridad de que El Salvador está en el camino correcto. Bukele ha sabido rodearse de un equipo que comparte su visión y que está dispuesto a trabajar incansablemente para consolidar su proyecto de país. Pero quizás el dato más revelador fue la presencia del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Troy Miller. Su participación en la firma es un recordatorio de que, aunque Estados Unidos puede haber facilitado el acuerdo, quien realmente controla las riendas de este nuevo sistema es Bukele. Miller, aunque diplomático, no pudo ocultar la administración. Miller, aunque diplomático, no pudo ocultar la admiración hacia el sistema salvadoreño, reconociendo que este tratado es un ejemplo de lo que la cooperación internacional puede lograr cuando se hace de manera eficiente y con visión de futuro. En última instancia, este acuerdo es más que una simple herramienta de comercio. Es la consolidación de un sueño, el sueño de Bukele de ver a El Salvador levantarse como una nación que no solo participa en el escenario internacional, sino que lo lidera. Estados Unidos, con todo su poder, ha cedido espacio a una nación pequeña pero poderosa en su ambición. Bukele ha logrado con una firma posicionar a su país en la cúspide del comercio global, demostrando que con liderazgo, determinación y estrategia, incluso los más pequeños pueden reescribir las reglas del juego. Y con este acuerdo, el tablero está claramente a favor de El Salvador. Bukele no solo ha firmado un acuerdo, ha domado a Estados Unidos, obligándolo a ajustarse a la visión y al ritmo de El Salvador. Con esta jugada maestra, ha demostrado que no importa el tamaño de un país, sino la audacia de su liderazgo. Bukele ha dejado claro que en este tablero global, él maneja las piezas. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo con respecto a esta parte del video quería hacer referencia en esa última frase de ha domado a Estados Unidos, y yo creo que es así. Creo que al final lo ha domado porque les ha tocado retroceder y sentarse, pero además, como bien se dice en esta parte del video, con sus condiciones, respetando sus condiciones y siendo ellos quienes lleven la voz cantante. Ha sido el resumen de esto. O sea, les ha tocado asumir esto más allá de todos los señalamientos que han tenido al respecto de la administración de Bukele, porque además, desde que llegó la administración Biden, la relación ha sido muchísimo peor porque, por supuesto, Bukele ha sido una figura por momentos muy cercana a Donald Trump. Evidentemente esto ha sido visto por la administración Biden como terrible, como imperdonable, y hasta ahora parecía ser así. Pero después de todos los resultados, como bien hemos dicho, pues les ha tocado retroceder en este sentido. Pero yo quería recordar un poco cuáles han sido los señalamientos de la administración Biden con respecto a El Salvador, porque realmente había una grieta fuerte entre ellos, ¿no? Y cuando hablamos de que les ha tocado recoger, no es poca cosa, porque se han dicho muchas cosas desde la administración Biden. O sea, la administración Biden, desde que asumió, ha tenido una política sistemática de ataque contra el gobierno de El Salvador, y es un ataque que se utiliza discursivamente una cantidad de recursos que ya les voy a mencionar, pero en la realidad lo que se esconde es esto. Al final, el problema de la administración Biden siempre fue que estaba lidiando con un gobierno que no le era afín, y como no me eres afín, entonces yo te voy a destruir mediáticamente, te voy a acercar la típica política de los Estados Unidos, y en especial en este caso de la administración Biden. O sea, fíjate, ellos desde que asumieron empezaron entonces con alinearse en varios discursos. El primero de ellos, bueno, la preocupación por el autoritarismo
hablando de señalando como con preocupación la destitución de jueces de la Corte Suprema, el fiscal, todo este discurso que además permeó a los medios de comunicación, que fue estructurado en conjunto con los medios de comunicación occidentales para atacar al gobierno, ¿no? De igual manera, la lucha contra las pandillas, son señalamientos de todo tipo en este sentido, pues claro, fueron viendo poco a poco cómo era una política que realmente daba en el punto donde era, iba respondiendo con resultados concretos que ya mencionábamos incluso en el bloque 1. Entonces empezaron desde el gobierno de los Estados Unidos, en componente con los medios de comunicación, a atacar por este flanco con mucha fuerza desde el principio de la gestión. Por supuesto, dentro de esto también las relaciones con China. Luego de que, como tú bien comentaste, se rompen relaciones con Taiwán, se empiezan a establecer importantísimas relaciones con China. Entonces se empieza a atacar esto también desde el gobierno de los Estados Unidos, desde el Capitolio, utilizando todos los frentes que se puedan utilizar para enfilarlos hacia allá. El tema de la libertad de expresión, derechos civiles, y coronando con la que ha sido la política por excelencia de las últimas administraciones, porque además no es un tema solamente de la administración Biden, ha sido la política por excelencia de las últimas administraciones, sobre todo de los Estados Unidos, que es las sanciones. Empezaron entonces a escalar en el tema de las sanciones contra funcionarios de la administración Bukele, contra funcionarios claves. Esto acompañado, por supuesto, mediáticamente con señalamientos hacia los mismos. Corrupción, señalamientos hacia la familia, aquí se ha utilizado de todo. Entonces, quería puntualizar esto porque no es poca cosa el viraje que le toca dar a la administración Biden, ¿no? Pasar de estos señalamientos, de este cúmulo completo de señalamientos a vamos a sentarnos y vamos a sentarnos con tus condiciones. O sea, un viraje complejo, ¿no? Mira, Elvis. Sí, completamente. Porque es que además, digamos que Biden con esto reconoce que Bukele y su administración están, digamos, tan posicionados a nivel regional que pues no le toca otra entonces que hacer con todo el descaro del mundo, además, porque todo el mundo está en cuenta de ese viraje que le ha tocado dar a Biden. Entonces, digamos que se pone otra careta y no, bueno, sí, vamos a firmar con él y que él se encargue. O sea, es terrible, ¿no? Pues digamos que en términos de imagen política, lo que le está pasando a Biden últimamente. Pero además reconoce que Bukele y su administración ha hecho cambios muy significativos en el país. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de los procesos aduaneros. O sea, El Salvador ha experimentado una transformación profunda bajo el liderazgo de Bukele y esta transformación se ha basado en 3 pilares fundamentales. La eliminación del burocratismo. O sea, durante muchos años las aduanas salvadoreñas, al igual que en gran parte de Latinoamérica, fueron sinónimos de papeleo excesivo, de largas filas. Ok, Bukele eliminó todo eso, colocó transparencia, eliminó todo el papeleo excesivo y modernizó todo el sistema para digitalizar los procesos. Ya por ahí le lleva una ventaja a muchos países de Centroamérica. Pero además, lo que nos decía Nancy, el combate contra el narcotráfico, la seguridad. Y entonces ahora Biden, después de decir que se violaban los derechos humanos, que Bukele estaba eliminando, digamos, matando pandilleros, que las cárceles era un trato inhumano, los ONGeros salieron también a destruir la imagen de Bukele, ¿recuerdan ustedes todo eso? Ah, pues bueno, ahora con este acuerdo que acaba de firmar Bukele, que ahora pues va a manejar, va a controlar las aduanas, pues sencillamente Biden está reconociendo que es que no solamente Bukele tuvo éxito en la seguridad interna del país, sino que también tuvo éxito en el combate contra el narcotráfico.
O sea, es increíble, ¿no? Porque uno de los mayores problemas que enfrentaba El Salvador antes de Nayib Bukele era el narcotráfico. Se utilizaban las rutas comerciales para mover grandes cantidades de droga a través del Salvador. O sea, el crimen organizado controlaba las vías. O sea, porque había una falta de control, digamos. Ahora, la administración de Bukele ha lanzado operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y las autoridades aduaneras para eliminar el narcotráfico del escenario. O sea, la implementación de tecnología de punta, la instalación de escáner de última generación, el control aéreo, portuario, las entradas, la salida del país, rutas clandestinas, vías marítimas clandestinas, o sea, la detección temprana de cargamentos sospechosos, inteligencia artificial para analizar patrones sospechosos en las rutas comerciales. O sea, Bukele ha, digamos que, implementado adelantarse a todas las tácticas del narcotráfico y ha disminuido significativamente digamos que la exportación, digamos, de esta delincuencia organizada para, sobre todo esto es Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Porque esto era hacia allá. No por nada, bueno, colocan a Estados Unidos como el número 1 en consumir estupefacientes. Entonces, fíjense, Bukele ha hecho un gran trabajo en seguridad que incluso Biden reconoce que la lucha contra el narcotráfico y además la erradicación de la corrupción lo ha hecho la administración de Bukele tan bien que no le queda otra de, bueno, sí, vamos a dejar que él se encargue, vamos a negociar, vamos a firmar este acuerdo y que sea Bukele que con sus condiciones pues maneje absolutamente todo el tema aduanero. O sea, esto es increíble. O sea, imagínate, Estados Unidos dejándole a Bukele, en manos de Bukele, que maneje todo, digamos, el sistema logístico comercial y la aduana digamos, con el consentimiento del gobierno de los Estados Unidos. Esto es de otro nivel, Nancy. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sobre todo esta última parte que tú mencionabas del tema, el reconocimiento, al final termina siendo un reconocimiento a la lucha anticorrupción que se está llevando adelante. Porque, como bien dices, si le coloca en sus manos, encárgate tú de este tema, oye, es un reconocimiento total a la lucha contra la corrupción. Y esto además nos deja, se evidencia mucho porque tú ves como, mientras por un lado tú firmas un acuerdo con Estados Unidos que prácticamente reconoce tu lucha contra la corrupción, entonces ves como vas prácticamente o corriendo salen los medios al servicio occidental planteando entonces un montón de, estructuran toda una campaña para golpear a figuras importantes del gobierno de El Salvador precisamente con este ámbito. Nosotros en las últimas semanas y en las últimas horas hemos desarrollado diversos videos que dan cuenta de las campañas que se han empezado a instalar en estas últimas semanas con respecto al tema corrupción. Agotaron todo lo que han podido agotar sobre el tema de seguridad y como entonces ahora se van viendo resultados, como es el caso de esta firma, como es el caso de este reconocimiento tácito de los Estados Unidos en términos de la lucha de corrupción, contra la corrupción que está llevando El Salvador, entonces enseguida se enfilan los medios ahora vamos a atacar por este lado. Vamos a empezar entonces a montar esos bulos, estas joyas con respecto a actores importantes del gobierno salvadoreño para ir intentando, como siempre hacen, desmontar lo que en la realidad está sucediendo, intentando, como siempre, tapar el sol con un dedo. Entonces, no es casualidad que entonces empecemos a ver en la prensa tradicional artículos que empiezan a salir sobre corrupción en círculos cercanos
términos del presidente salvadoreño y tal. O sea, cuando uno lo analiza así en frío, te das cuenta entonces cómo van encajando todas las piezas de este rompecabezas, ¿no? Si tú vas avanzando en este aspecto, ahí van y se enfilan todos entonces para ver cómo pueden atacar y menospreciar, hacer no evidente lo que es evidente para todos. Ahí, como te digo, analizándolo en frío, entonces uno ve cómo van encajando todas estas piezas en el rompecabezas. Sí, es que, no, y además, Nancy, lo más insólito, o sea, esto significa que la influencia del Salvador en el comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica se ha expandido. O sea, dándole al país un control sin precedentes sobre la logística que mueve miles de millones de dólares en mercancía. O sea, digamos que es como aquí la ironía notable, ¿no? Porque durante décadas era Washington quien imponía sus reglas en la región, dictando quién y qué podían comerciar bajo términos. Y ahora, hoy es Bukele quien va a dictar esos términos en su propio, digamos, en su propia casa, sin la necesidad de seguir instrucciones de Estados Unidos, y es lo que muchos no comprenden, ¿no? Porque es que al modernizar las aduanas, Bukele no solo está mejorando la eficiencia en el manejo de mercancías, sino que está creando un sistema en el que El Salvador es el nodo central en las cadenas globales de suministro al tomar el control de las aduanas. O sea, se posesiona estratégicamente para tomar el control de las aduanas y de esos miles de millones de dólares en mercancías que se van a mover por la región. O sea, y que Estados Unidos le dé esto a El Salvador, cuando esto era una de las cosas más celosas y cuidadas por Estados Unidos, que nadie metiera la mano en todos sus negocios y en todo el tema aduanero y portuario. O sea, recuerden ustedes el Canal de Panamá. O sea, y que ahora le den todo esto a Bukele. O sea, esto es impresionante, ¿no? Es decir, la influencia de Bukele para mover y ser el nodo entre Estados Unidos y la América toda, para digamos que el círculo de comercio de mercancía, es impresionante. O sea, Bukele se ha convertido, digamos que en el nodo central en este tema. Sí, sin lugar a dudas, esto representa un cambio fundamental en la dinámica, ¿no? Forma parte del golpe a la mesa que además han venido a dar mucho, que se ha dado en Latinoamérica y que ha venido a dar además la llegada de un gobierno como el de Bukele, que ha puesto sus líneas rojas, por decirlo así, ¿no? Ha dicho, las cosas se hacen de esta manera, aquí vamos a cambiar estas lógicas, comercio de tú a tú, aquí se va a fortalecer la seguridad, vamos a trabajar en contra de la corrupción. Ha puesto él sus líneas rojas y Estados Unidos ha tenido que respetarlas. O sea, un cambio total en el juego y que hace que la dinámica se ponga mucho más interesante en un proceso, además, que como ya hemos venido diciendo en las últimas emisiones, es un Estados Unidos que cada vez se evidencia más en decadencia. Entonces, esa decadencia permite que sucedan también cosas como esta. Sí, y además que esto no es algo que Estados Unidos haya podido prever ni contrarrestar de manera efectiva. O sea, porque de hecho, Washington parece estar más preocupado por mantener sus guerras, o sea, sus guerras militares, su política exterior guerrerista y además sus guerras comerciales con potencias como China, que mantener la influencia en Latinoamérica o incluso mantener la influencia en Europa. O sea, se está resquebrajando por completo todo ese tema de autoritarismo de Estados Unidos a nivel global. Y bueno, ahora ya El Salvador no es el propio patio trasero de Estados Unidos, sino que Bukele supo moverse con rapidez, eficiencia, haciendo que El Salvador logre cosas tan impresionantes como esta que nadie ni siquiera se lo esperaba. Ojo con esto.
Bukele comenzó a trabajar viendo todas estas debilidades de Estados Unidos, lo que hablábamos en videos anteriores. O sea, parece que el señor Biden no está parado en la realidad, parece que más un tema de seguir convicciones o ideologías baratas que ya son decadencia, ha llevado a Estados Unidos hasta este nivel, haciéndolo tan mal que, bueno, que Bukele aprovecha todo eso, trabaja de manera interna en lo propio, en seguridad, en todo lo que ya hemos explicado, y bueno, ahora es el nodo central de la logística en la región. O sea, la respuesta es evidente. Washington está debilitado, ha perdido la capacidad de manejar unilateralmente su influencia en Latinoamérica. Eso por un lado. Y no solamente en Latinoamérica, sino eso ha migrado también a Europa, en Medio Oriente. O sea, sin importar sanciones, presiones diplomáticas, intento de desestabilizar gobiernos soberanos, guerra, o sea, ha hecho de todo Estados Unidos. Sí. Y lo único que se refleja con todo esto es la decadencia de Estados Unidos y el crecimiento de potencias emergentes, como es el caso que está jugando el día de hoy El Salvador en el tema de la logística y el comercio regional. Sí, sin lugar a dudas un golpe a la mesa. Veremos viendo cómo va evolucionando esta situación, pero la verdad es que pinta muy interesante para nosotros de este lado del continente que aspiramos a la unificación y a la construcción de la patria grande, ¿no? Es correcto, Nancy. Bueno, amigos de Prensa Alternativa, gracias por acompañarnos, Nancy, gracias por estar aquí siempre. Gracias a ti también, Mirelvis, y bueno, esperamos que nos sigan acompañando, compartan los contenidos, coméntenlos y nos seguimos viendo. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, suscríbanse a nuestra comunidad para seguir trabajando en pro de la construcción de la patria grande. Nos vemos en el próximo video.